Hola, buen día para todos, Dios les bendiga. Es una bendición podernos encontrar en un capítulo más de Conoce mi historia. En esta ocasión nos acompaña una parejita muy especial que tienen vínculos con nuestra iglesia, un vínculo familiar. Y en esta tarde quiero presentarles a John y a Dayana. John y Dayana, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Ivancho, ¿cómo estás? Noches, buenos días, hay que nos vea. ¿Cómo han estado? Bien, bien, muchas gracias Ivancho por la invitación, por el espacio. Un privilegio poder tener estos momentos contigo y poder compartir algo con la iglesia que finalmente los pueda llegar a edificar y darles de eso que Dios nos ha dado en un momento. Y que ustedes sembraron también en nosotros. A ustedes muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Yo sé que de pronto ya por la hora uno está un poco agotado, pero sé que la intención de ustedes es poder contar lo que el Señor ha hecho en sus vidas y, como dice John, edificar la vida de otras personas. ¿Cómo se conocieron John y Dayana? Bueno, ¿tú qué te gusta contar la historia? Nosotros asistimos a la misma iglesia. Él estaba en un grupo con mis mejores amigas. Yo estaba en otro aparte. Él iba sábados, yo iba viernes. Y pues cada uno estuvo en su mundo. Cuando uno a veces le dice a Dios dónde estará mi esposo, uno no sabe que ya había compartido con él en algún momento. Como a los 19 años hubo una integración pues era por equipos y mi grupo era muy pequeño, entonces nos unieron con el de John y él ese día se fue conmigo hablando en el bus y me contaba muchas historias y él ya, o sea, como que ahí quedó todo, cada uno siguió su historia, pasaron como 4 o 5 años. No, como tres, 4 años, sí. Pasó un tiempo. Igual. Y él se enteraba de mí porque íbamos saliendo y él se encontraba a mi amiga y hola, Iris, ¿cómo vas? Y yo, no, bien. Y él sabía que yo tenía otro novio. Entonces, como que los dos en nuestras vidas. Y de repente hubo un evento que yo estaba vendiendo el lanzamiento de un CD. Yo no soy buena para las ventas, pero ahí estaba ayudando. Y me encontraba a cualquiera y le decía, ¿me vas a comprar un sí? Y yo me encontraba a John y yo le decía, Johncito, ¿me vas a comprar un sí? Hasta que el man se cansó y dijo, mi mamá te va a comprar un sí, ven. Y la mamá me compró 2 CDs y le dijo a John, ay, ese niño tan bonito, ¿cierto? Sí, sí, realmente al principio me parecía muy picada. Era así, súper creía, eso casi no, haber hecho en las nubes. Pero a mí no me importa, si está bonita la China, vamos a caerle, vamos a hacer la tarea. Y en esos 4 años, pues, como decía Jess, ella pues tenía su rollo, yo también tuve mis rollos con de pronto otra pareja, pero siempre hubo como ese interés de poderla ver y por circunstancias, siempre como que nos llegábamos a ver en un momento. Hasta un día que, en el punto que dice Ayes, que estaba vendiendo CDs, y yo de casual le pregunté, oye, ¿qué pasó con tu novio? Y ella, no, pues terminamos. Y yo, ay, qué Gloria a embarrada, Dios. gloria. Ay, qué embarrada. Y le brillaban los ojos. Y yo, no, pues no lo siento tanto. Y ahí cuando ella me dijo como que ya estaba soltera y disponible, pues no le iba a pedir el teléfono ahí de una, como tan obvio, pero con mi amiga le dije, oye, es que tu amiga me ofreció un sí, no sé qué, dame el teléfono para comprarle más CDs. Y ahí fue cuando la empecé a llamar y la empecé a cortejar. Sí, pero pues lo chistoso era que yo me iba a ir un año del país, entonces yo decía, este man, ¿para qué me llama? Y me escribe si sabe que me va a ir un año. Entonces, pues como que yo decía, esto está muy raro. Pero al final Dios nos permitió como conocernos y ver como el uno al otro. Él empezó, o sea, yo me fui en febrero, empezó en realidad en forma a interesarse mucho por mí y a conocerme como desde ese junio. Y el man dijo, como no, yo voy con toda. Él ahí estaba haciendo un proceso como de liderazgo y eso. Y dijo, no, yo voy ahora sí, vengo pues con toda la intención y vamos a darnos la oportunidad. Entonces era por internet jugar, por Skype. Sí, fue 2 años de amistad a distancia. Mientras tú estuviste fuera del país, ¿sí? Exactamente, mientras estuvo como Pedro en Estados Unidos, yo la llamaba, le enviaba cartas, viajé hasta Estados Unidos, no nos vimos, pero desde Estados Unidos yo le enviaba cartas, le enviaba dulces de un estado a otro, entonces fue particular porque generalmente las relaciones son como ya, como que nos conocimos, como que ya queremos quemar, como que queremos salir, pero Dios fue muy bonito porque nos permitió durante esos 2 años cultivar la amistad a distancia. Entonces, cero contacto físico,
y permitió generar muchos filtros de parte y parte, o sea, como que pasaba mucho que Dios, si de verdad es tu voluntad, dame una palabra particular sobre ella. Y pasaba, hubo un tiempo que tuve que hacer un ayuno por un tema también personal, y en ese tiempo como que Ayes tampoco entró en desespero, sino que en su proceso sabía que tenía que hacer ese ayuno sin yo haberle dicho que teníamos que hacer un ayuno. Y durante esos 2 años fue una amistad muy bonita porque fue con mucho interés y obviamente esperando que se pasara muy rápido esos 2 años para poder verla porque estábamos muy Que no, ansiosos no de fueron vernos. 2 años. Sí, ¿cuánto tiempo? Pues yo Como solo 18 viví un meses. año. Ah, bueno, un año. Pero le parecieron como dos. Fue re largo, Fueron 2. fue re largo. Y fue chistoso porque ahí yo estaba cerrando mi ciclo de la anterior tusa que me daba muy duro. Y en ese momento que yo no me busco más, Dios tenía que trabajar con mi corazón porque yo seguía anhelando que esa persona volviera a aparecer. Entonces, en la palabra, en Jeremías, era como Jeremías 33 más o menos, decía, yo deseché a quien tú más amabas y por causa de él tú no vas a prosperar. Y Dios me dijo, ya, yo le dije a ese man que no es, o sea, él para ti no es, cierra el capítulo. Y como que uno se resiste a veces a esa voluntad de Dios, porque dentro del mapa de lo que uno humanamente concibe, uno dice, no, pero es que era top, porque tenía X y Y, y uno muestra como ante Dios todo ese abanico que uno veía bueno en otra persona, y Dios le dice, bueno, si quiere, váyase con él, pero no va a prosperar. Y literal, ese año que fue esa relación que no era el propósito de Dios, nunca conseguí trabajo, los ahorros que tenía del grado se perdieron. O sea, Dios me pasó la película de toda la ruina financiera que tuve en ese tiempo y yo dije, no, gracias, prefiero seguir contigo, Jesús. Y sana mi corazón. Y eso fue en un abril. Dios me dejó ahí como trabajar a solas esos 6 meses y yo no es cuando aparece en junio y me dice como yo vengo en serio. Entonces yo decía como, y además que después de uno salir de una tusa uno ya no cree en nadie. Entonces yo le decía a Dios como no, a mí donde un man aparezca y me vuelva a decir que se va a casar conmigo, yo ya no le creo, porque ya me pasó, o sea, me jugaron conmigo. Entonces yo le decía, yo te pido que la próxima persona que aparezca la mandes tú y que yo sepa claramente que él tiene tu permiso. Y en mis devocionales de ese tiempo decía como, el ladrón se salta a la puerta, pero el pastor entra por la puerta. Entonces me decía, yo le estoy dándole el permiso para que esté contigo. Entonces ya como que en mí empezó a haber esa calma y esa paz de, ok, me da la oportunidad, vamos a ser amigos y vamos a ver qué va pasando. Bueno, finalmente ya regresó a Estados Unidos, pudo como cuadrar sus temas en Colombia, pudo conseguir un trabajo, como que le quería dar ese espacio para que ella pudiera de cierta manera reorganizar su vida y bueno, como que ya tuviera un poco de visión. Pero una de las cosas que sé que la tramaron fue que yo le decía como, mira, yo soy una persona de visión. Y yo quiero que tú sepas que yo soy un hombre de visión y hoy tú y yo estamos acá. En tanto tiempo vamos a estar En la acá. primera cita, o sea, ni siquiera habíamos hablado de dónde nos vamos a cuadrar, no. O sea, pasaron de un CD físicamente a la primera cita y ya amplian un panorama de lo que iba a ser. Sí, no éramos Nos novios ni sentamos nada. en un crepes y era el matrimonio de Erika. Yo vine una semana a Colombia y él dijo, no, vamos a conocernos personalmente. Entonces salimos a comer y el man volteó la hoja de crepes y empezó a pintarme nuestra vida. Empezó, mira, este es el mundo, tú y yo vamos a viajar y tú y yo vamos a servir con niños, con jóvenes, estos vamos a tener 3 hijos y vamos a hacer empresas y no sé, o sea, él me pintó todo lo que habíamos vivido y en ese momento yo le dije, ¿tú por qué sabes que soy yo? O sea, ¿a ti quién dijo que yo soy tu esposa y que yo voy a hacer todas esas cosas contigo? Y él dijo, no, a mí ya Dios me dijo yo. Sí, y realmente desde donde yo venía trabajando, Dios me dio una palabra en Deuteronomio que saliera donde tenía que trabajar porque iba a empezar a hacer una visión importante, un camino de vida. Y Dios me fue mostrando muchas partes de la Biblia como esa visión. Y por eso con esa plena seguridad yo pude llegar con Dallas y decirle, mira, esto es lo que va a pasar. Hay algo que me llama poderosamente la atención de lo que ustedes me están contando y es que desde antes de ustedes ser pareja dejaron el tema en manos de Dios. Es algo que no es muy común hoy, incluso en los jóvenes cristianos, porque normalmente nosotros casi siempre nos dejamos llevar por lo que nosotros vemos. ¿Qué consejo le darían hoy a esa persona que está
ya a punto de decidirse a buscar la persona con la que quiere vivir el resto de sus vidas. ¿Qué le podrían ustedes decir a partir de la experiencia que ustedes han vivido? Digamos que lo primero es que siempre va a pasar una atracción física y es natural y pues Dios hizo la belleza para admirarla y como jóvenes obviamente es como la primera acción, pero lo que Dios nos permitió a través de esto es conózcanse, desen la oportunidad de conocerse porque si no disfrutas las etapas de tu vida, vas a querer disfrutar después y después ya esa etapa haya sido quemada. Entonces, lo primero es disfruten cada etapa. La etapa de la amistad, nosotros, por la forma como nos conocimos, nos permitimos conocer a distancia. Entonces, limitaba mucho el tema físico y permitía que hubiera un conocimiento profundo del uno y del otro, de sus gustos, de lo que quería de la vida, de cómo se proyectaba. Y eso es importante porque aún dentro de la misma iglesia puede haber un yugo desigual. ¿Por qué? Porque yo como cristiano puedo decir, no, es que Dios me llamó a las naciones. Y el llamado de mi esposa, no, es que mi llamado es el de pastorear una iglesia. Entonces, siendo de una misma fe y conociendo al mismo Jesús, podemos estar en lugares divididos, aunque nos gustemos mucho. Entonces, digamos que ese tiempo nos permitió conocer y estar seguros de cuando nos fuéramos a ver, después de que uno sea un beso, lo que sea, uno ya se comprometió el corazón. En cambio, cuando uno se da la oportunidad de conocerse, permite conocer esa visión y el corazón de la persona. Si estamos yendo hacia el mismo camino, si Dios nos está hablando lo mismo, si nos está hablando acerca de un mismo ministerio, un mismo llamado. Esto definitivamente nos permite, digamos, ir más a la segura. Claramente uno siempre está en camino de Dios, ¿será que sí? Confírmame un poco más, confírmame un poco más. Pero yo creo que tener etapas de manera tranquila, creo que ha sido el éxito de estos 15 años casi de conocernos y prácticamente decir que pues aunque tuvimos relaciones bobas anteriormente, fue lo que nos ha permitido ser el amor de la vida el uno del otro. Y al final es como uno no se puede desesperar, o sea, yo creo que Dios a todos nos ha impreso en el diseño original unos sueños. Y algún día yo leí un libro de una autora que decía que muchos de esos sueños que yo tengo, ni siquiera es que yo me los invento. O sea, el creador, el que me formó, el que me hizo, los puso en mí. Y yo por eso siento ese anhelo de ir a buscarlos. Entonces, él decía, Dios va a mover el cielo y va a hacer todo lo que necesite para que ustedes coincidan y se encuentren. Y aún va a poner a otras personas en otras naciones y lo que sea para ayudar a cumplir ese propósito que Dios tiene. Entonces, un consejo es no se desesperen. Hay muchos que ya se cansan y dicen, entonces me doy la oportunidad y busco en el mundo. Y pues lo puedes encontrar, pero ¿a qué costo vas a llevar un matrimonio? Tal vez remando toda la vida el que tu esposo nunca va a querer leer la Biblia con tus hijos. O tal vez el ver que para él son normales cierto tipo de conductas que nosotros sabemos desde el ámbito bíblico que no son las correctas. Entonces, al final, el matrimonio es una decisión muy importante y yo creo que Dios muchas veces nos va a pedir matar ese Isaac y decir, por ti estoy dispuesta a entregarlo todo. Y Él después, en su poder y en su soberanía, nos va a otorgar lo que Él sí tenía para nosotros. Que al final yo le dije a Dios, ay no, yo ya le eché el ojo a esos manes, me caían, no eran tu voluntad, entonces no, ya escógemelo tú, ya no, no, y literal así fue, y algo parecido le pasó a mi hermano, o sea, él dijo, mi mamá le dijo, no, yo estaba orando por tu esposa, y yo tuve un sentir en el corazón de que es alguien muy especial, y él dijo, pues me tendrá que buscar a mí porque yo no voy a buscar a nadie. El man también estaba entusado. Entonces uno dice como son esas cosas que solo Dios sabe en el corazón de uno que tienen que suceder para que uno le dé ese permiso a ese nuevo candidato y le dé la oportunidad de acercarse y estar con él. Pero yo creo que uno con Dios tiene que sentarse y ser sincero y si siguió con la tusa, Dios, quítame esta tusa, porque Dios no quiere que uno viva toda la vida recordando a alguien en su pasado, pero también muchas veces no llega el nuevo porque no suelto eso. Entonces Dios, no, o sea, te lo entrego. Y en su momento yo me enamoré tanto de Jesús, de su palabra, ese año que vivía allá, mis cartas eran para Jesús, todos mis detalles eran con Él. Entonces en el momento en el que tú te centras, dice la palabra de Dios en Mateo 6, que busquemos a Dios y todo lo demás viene por añadidura.
Y así es, o sea, si ustedes como jóvenes tienen claro que su deseo es agradarlo, ustedes no van a estar buscando a la persona donde no la van a encontrar. De hecho, hay historias muy curiosas de personas que la descubrieron en Transmilenio. Sí. Y uno dice cómo, y empezaron a orar por esa persona y Dios los juntó. Entonces Dios es sobrenatural, uno no tiene que ayudarle. Él en su debido momento va a hacer que todo sea perfecto, pero es como siempre confiar en él. Ustedes se casan y obviamente como toda familia empieza a soñar hacia futuro. Me imagino que en los planes del principio de ustedes, o incluso desde que John le planteó en el mapa la opción, habían 3 niños. Sí. ¿Qué va pasando con ese sueño? Porque se empiezan a cumplir quizás otros sueños, pero con ese sueño pasa algo especial. ¿Qué es lo que sucede? Claro, digamos que en nuestro deseo, en anhelo de tener familia, de ser obediente de la palabra de Fructificados y fructificados multiplicados. y obedientes a la palabra, firmes. Entonces, pues digamos que con mi esposa, digamos que ha sido tan chévere el proceso que dijimos, no, bueno, Dios nos ha dado buenos trabajos, me dio un emprendimiento, mi esposa trabaja en un lugar muy bien, tenemos nuestro apartamento, o sea, como que todo iba muy bien, el ministerio súper bien, ministerio de jóvenes, de iglesia de niños, pero dijimos, bueno, 2 añitos es un buen tiempo para disfrutarnos y luego empezar a pensar en hijos. Ya lo teníamos cuadrado, ya teníamos la agenda hecha, pero en los planes de Dios no estaba como nosotros pensábamos. Y no porque Él no quisiera, sino porque Él quería trabajar en nuestro corazón temas. Y entonces dijimos, bueno, en 2 años dejamos de planificar. No, al año. ¿Al año Para ya? que a los 2 años Ok. naciera. Sí, porque el cuento era que uno dejaba de planificar para que el cuerpo se desintoxicara, para que el cuerpo se acostumbrara y entonces empezamos a hacer las tareas muy juiciosas a partir del año y veíamos que no pasaba nada, pero no, eso es normal, eso es mientras como que se acentúan las cosas, mientras los cuerpos ya como que quitan todo el químico, de las pastillas de anticonceptivas, etcétera, y no pasaba nada. Primer año nada, segundo año nada. Nos empezamos a preocupar porque dijimos, ve, qué raro, o sea, ¿qué será? Estamos haciendo algo mal, habrá algo mal, pero pues digamos que no está de más descartarlo con un tema médico. Y, Además que, perdón, te interrumpo, por el lado de los ROA hay como un tema generacional donde muchos de nuestros primos les costó mucho tener hijos y hay unos que nunca pudieron ser papás. O sea, hermanas de mi papá, casadas con toda la posibilidad para ser mamás, nunca fueron mamás. La tía abuela de mi papá tampoco. Mi hermana también sufrió mucho con el tema. Entonces uno dice, joder, chica, a mí también me cayó la maldición. O sea, aquí qué pasó, me cansó también a mí. Y ya fue cuando con John nos desesperamos y dijimos, y es el contraste, porque en mi familia tengo 5 hermanos y todos súper fructíferos. O sea, mi papá tiene como 15 nietos por mis hermanos, hermanos mayores, hermanos menores. Mi hermana menor desde los 16 años empezó a tener hijos y así, todos mis hermanos. Entonces era el contraste pero ¿qué pasa? O sea, y obviamente la presión de la familia. Y bueno, y sus hermanos ya la tienen burla. hijos. Primero la presión, ¿no? Porque siempre es, bueno, ¿y para cuándo el matrimonio? Bueno, ¿y para cuándo los hijos? Pero ya esta presión empezó a generar un poco de angustia, porque digamos que uno como cristiano a veces se llena de orgullo, de decir, no, ya tengo todo solucionado con Dios, y cuando este tipo de cosas pasan en un hogar cristiano, la gente puede decir, bueno, si ustedes son cristianos, ¿qué está pasando? Si ustedes aman a Dios, ¿por qué Dios no los bendice? Y obviamente empiezan toda esta tormenta de dudas, todas estas tormentas de señalamientos, aún de burlas, porque aún cuando mis hermanos pues veían que no, decían, bueno, ¿y qué? ¿Se va a quedar siempre tío? ¿Se va a quedar siempre como usted cree que se supone que debe tener hijos, pero no pasa nada? Y habían ya chistes pesados, chistes negros alrededor del tema y obviamente esto empezó a afectarnos y pues como que pongámonos las pilas en el tema médico porque llegamos como en 4, ya ha pasado 4 años y ya dijimos algo está pasando y aquí empieza un tema muy fuerte en el tema médico que Davis. Pues al final entonces decidimos cómo acudir al reproductor, o sea, el especialista en reproducción,
Eso fue nosotros nos casamos en el 2013, esto fue exactamente en el 2016, 3 años larguitos después, y empezaron a revisar todo. Entonces, ¿qué? Revisémosle la tiroides. Listo, no, está un poquito bajita. Empiece medicación. Me dieron 50 gramos de Synthroid. Lo normal es que si una pareja tiene relaciones un año, es que se embarace. Si tú dentro de un año como matrimonio o como pareja no te embarazas, hay algún tema por detrás y ya uno debería acudir a un experto en este caso, porque yo ando mi ginecólogo y pues él fue como muy paciente al comienzo, entonces fue como, no, esperemos que eso pase natural, tómate la pastica de la tiroides y ya, pero yo dije, no, yo necesito algo más avanzado, yo necesito saber qué está pasando. Fui a uno que me recomendaron y empezaron una serie de exámenes, entonces cada vez los diagnósticos eran más tenaces. Al comienzo fue un tema de mi esposo, entonces no, que vamos a recetarle tales y tales cosas. Después me mandaron un examen terrible, o sea, yo me acuerdo que ese día yo le dije, mami, yo no quiero ir sola, por favor, ve conmigo. O sea, yo siempre iba todo sola, pero en ese yo sabía que no, o sea, que no era chévere. Y lo sentaban a uno en un laboratorio, le ponían un balón con unos líquidos fosforescentes y empezaban a revisar las trompas de falopio. Eso duele horrible. Yo salí de ese lugar como súper triste. Yo veía que estos señores abrían los ojos y se miraban. Entonces yo les dije, ¿está bien? Me dijeron, no, tu doctor te va a contar. Entonces yo, ay. Y siempre yo tenía esa angustia de esto no está bien. Entonces, detrás de eso también hay un tema de síndrome de ovario poliquístico, entonces desorden hormonal, o sea, eran un montón de factores detrás, sumando puntos para no tener bebés. Nosotros, me acuerdo, en el prematrimonial respondimos un cuestionario gigante y una de las preguntas era, bueno, ¿y qué pasa si ustedes no tienen hijos? Y nosotros todos olímpicos, ni recuerdo que contestamos, o sea, uno dice, esto nunca me va a pasar a mí, esto le va a pasar a todos menos a mí. Cuando empezamos a vivir ese tiempo fue tenaz porque yo, ese día que tenía que ir a que me leyeran los exámenes, yo no podía ir conmigo. Y entonces yo estaba llena de miedo, llamé a otra de mis mejores amigas, yo acompáñame a la cita. Ella fue conmigo, yo entré a la cita y este doctor que era como medio, o sea, hay muchas escuelas de ginecología, este era como súper práctico, entonces me leyó el examen, lo cerró y me dice, mire, le voy a explicar algo. Sus trompas de falopio están obstruidas y están no permeables. ¿Qué quiere decir eso? Que usted nunca va a tener hijos de manera natural, que cada vez que usted quiere intentar ser mamá tiene que ahorrar entre 17 y 20 millones de pesos para que pueda hacer el intento donde 4 de 5 mujeres se embarazan. Y fue como, yo le voy a hacer una cirugía, yo se la voy a grabar. En la cirugía yo voy a ver si sus trompas son o no funcionales. Si no son funcionales, yo se las arranco, porque ¿para qué tiene eso ahí? Entonces, esto no lo cubre ninguna prepagada, ninguna EPS, nada. Pagué nosotros consultas, pagué la cirugía esta. Y ese día fue el peor día de mi vida. O sea, como que mataron ese sueño que desde siempre uno tiene. O sea, como que uno jugaba con su hermano a que tenía peluches y eran los hijos. Y me decía, y estoy en la vida real y no va a poder ser mamá. Yo me acuerdo que yo llegué, salí, mi amiga me escuchó llorar, me acompañó al banco. Yo volví al banco, un jefe me dijo, me dio un consejo muy bonito, o sea, me dijo, ahorita hay muchas formas de ser mamá. Si Dios te tiene para ser mamá, Él va a hacer lo que sea. Era un muy buen católico, no era alguien cristiano, pero me dijo, lo que no quiero es que te llenes en tu corazón de amargura y que cada vez que sepas que alguien tiene un bebé, te dé rabia y te dé odio. Entonces yo tomé ese consejo y fue como, Dios, ayúdame, porque pues fue terrible. Ahí yo busqué al tío Porfi, eran los 50 de una tía en agosto 31 de ese año, y yo estaba muy triste. Y me acuerdo que yo hablé, o sea, muy pocas, este tipo de temas no se los comparte a nadie porque es como la intimidad de tu casa. O sea, todos los hogares tienen un problema, de algo sufren económicamente, eh, problemas de salud, pero esta imposibilidad de tener hijos es algo que uno como pareja pues lo avergüenza y uno no se quiere exponer. Entonces ya yo no hablo de la parte de cuando las personas hacen la pregunta y uno dice como no, pues cuando Dios quiera.
Pero llega un momento donde uno le pregunta y uno ya estás bravo como, ¿qué te importa? O uno dice como, yo sí quiero, pero Dios no lo manda. Entonces uno pasa como por todas las etapas. Y en ese momento fue una etapa de mucho dolor. Y yo le dije, tío, miren, me dijeron esto y pues la verdad es que estoy destruida. Y ellos con mechitas oraron por mí y me dijeron como no, ven acá, vamos a hacer un ayuno, ven a la iglesia, vamos a orar por ti. Y ellos fueron como una red en la que yo encontré mucho apoyo porque, o sea, son momentos de mucha vulnerabilidad como persona. O sea, uno dice como, o sea, soy una mujer y no puedo engendrar hijos, ¿qué es esto? Y el tío Porfi hablaba en uno de sus mensajes para las mujeres como Rebeca, Sara, tuvieron que vivir ese tema de la infertilidad y ver cómo otras mujeres se burlaban de ella por ver su imposibilidad de tener hijos. Entonces yo decía como, Dios, mi esposo ama a los niños, yo no le voy a poder dar un bebé. Y fueron momentos demasiado difíciles, digamos que el consejo del tío fue como no, eh, a mí no me da paz ese señor, no vuelvas allá. Y Dios empezó como a alinear todo como no, no, no. Y de repente tras de que tenía ese diagnóstico, un día en un devocional estábamos con mi esposo, en los domingos en la noche compartimos juntos y leemos la palabra juntos. Y ese día sentí como un dolor en un seno. Y me tocó yo 2 bolas, como así de grandes. Yo, Dios, ahora tengo cáncer en el seno. O sea, uno ya está como con tanto palo. Mi papá había fallecido el año anterior. Venía uno como inestablemente emocional y decir como Dios, más garrotazos, o sea, no más. Y yo le dije a John, no, amor, mira, y John también se angustió, no, yo te voy a pedir una mamografía. O sea, pues todos estresados, como, ¿qué vamos a hacer? Y ahí yo busco cita otra vez con el ginecólogo de toda mi vida. Yo voy a esa cita, le digo, me dijo, oye, tú hace un año querías tener bebés, ¿qué pasó? No volviste. Y yo como, no, pues es que en realidad yo empecé a buscar con expertos en reproducción y pues la verdad no vengo por el tema de los bebés, vengo porque tengo unas masas en los senos. Y el señor me dijo, no, tranquila, cámbiate, ya te reviso. Y ya después como que yo hablan de mi corazón y le dije, bueno, y la verdad es que esos doctores me mandaron este examen y me dicen esto, esto y esto. Él se sienta, es callado, es tranquilo. Me dice, yo no te diría que esa es la opción. La escuela de ginecología de la que yo vengo, buscamos que todo en lo posible sea natural. Y si yo llegara a hacerte esa cirugía, yo tenía una laparoscopia y una endoscopia. O sea, la laparoscopia miran por afuera el sistema reproductor y entonces internamente revisan todo y dijo, yo ahí determinaría si hay o no que quitarlas. Pero en lo posible yo quisiera guardar la contextura de tu cuerpo. Pero me dijo, revisemos, pero entonces fuimos, miramos. Dijo, sí, tienes 2 masitas en el seno izquierdo, te va a mandar ecografía, vamos a empezar a hacer la revisión. Y dijo, y después si tenemos, revisamos a ver si la prepagada te puede cubrir, si por alguna razón tienes un mioma enano o algo así, podríamos justificar tu cirugía. Entonces como que eso fue en agosto, yo hice los exámenes, mientras yo estaba en la ecografía del seno, yo le dije, Jesús, yo necesito que tú hagas estos procesos conmigo porque son muy dolorosos. O sea, la exposición que una mujer tiene cuando está sometida a estos temas de fertilidad es muy alto porque uno siente como que toda la presión está sobre uno. Digamos que mi esposo nunca me culpó, nunca me dijo como, ay, por tu culpa, no, pues somos papás. Él siempre, yo le decía, mira lo que nos están diciendo, ¿qué sientes? Y él era, no, Dios prometió, él no lo va a dar. Y yo, pero llore, o sea, diga algo. Y el man era siempre como todo, como no. O sea, Ahora la cruz va por dentro, ¿no? Sí. Entonces, o sea, la cruz va por dentro. Uno como esposo tiene que ser ese bastón en la vida de la esposa. Y no es que uno no sienta, porque evidentemente para uno también es muy doloroso, pero uno tiene que llevarse eso delante de Dios. O sea, uno decirle a Dios, yo te entrego el dolor de mi esposa, te entrego mi dolor. Señor, reconforta nuestro corazón, tú prometiste, y es un tiempo de fe, o sea, de que el hombre es probado en su fe. Y decir, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué pasa si no? Y ahí uno se empieza a hacer muchas preguntas. Y en un momento le pregunta a Dios, bueno, Dios, ¿tú quieres que adoptemos? Porque es una opción, y claramente no es una mala opción. Y en algún momento uno puede pensar algunas otras salidas, como decir, bueno, la opción es una buena opción,
no es, lo pensamos en un momento, lo oramos y Dios no nos dio permiso. Fue como no, yo te prometí, yo lo voy a hacer. Y a veces a uno le pasa como Abraham, ¿no? Que uno quiere ayudarle a decirle, ven con su sirvienta, puede ser una opción. Y hay veces nos desesperamos en medio del desierto, que así fue un tiempo muy fuerte. Y definitivamente como hombres es pegarnos de la mano de Dios, o sea, ir delante de Dios, llorar, batallar esas batallas que solo entre un hombre puede tenerla con Dios. Uno obviamente va a su pastor, yo recuerdo que fui donde el pastor Henry le decía, pastor, o sea, ¿usted qué piensa acerca de la adopción? ¿Usted qué piensa acerca de que yo done mi esperma con un óvulo X? ¿Usted qué piensa, pastor? Y obviamente desgarrado en lágrimas y él obviamente me daba palabra y oraba por nosotros. Pero Dios decía, pero mi promesa es esto. O sea, mi promesa es esto es lo que quiero para ustedes, esto es lo que tengo para ustedes. Uno diría, no, es que la llama de la fe está a full, pero realmente está a un nivel de fósforo. Pero digamos que eso es lo único que necesitaba Dios para hacer cosas en nuestra vida. Y lo más, digamos que particular de todo el proceso era que cuando recibíamos un no médico, Dios nos daba una promesa. O sea, nosotros teníamos como unas 9 promesas que Dios nos dio a lo largo del proceso. Y yo le decía a Dios, pero ¿por qué me dices que me vas a hacer mamá si el médico me dice esto? Entonces hay una muy linda en el Salmo 113 que dice, y a la mujer que no ha tenido hijos, la convertirá en una madre feliz. Alabado sea Dios. Y yo decía, me vas a quitar en algún momento esta amargura porque uno ya, o sea, uno dice yo perdono, yo suelto. Un tiempo tuve que cerrar las redes sociales porque yo decía, hubo lluvia de bebés para todos mis amigos de la universidad, de los grupos de conexión con los que crecí, de todo lado, pues donde yo estaba, todos tienen segundo chino, tercero, y yo cero. No, y es un rollazo porque los amigos lo invitan al primer cumpleaños, pero ya el segundo dicen como no tiene hijos, lo empiezan a uno a segregar del grupo. Y es muy fuerte porque uno dice, pues invíteme, yo llevo regalo. Pero uno no sabe si es porque ellos sienten como pesar de nosotros, de decir, no, para que uno les restriega a nuestros hijos en la cara, o sea, no sé si se puede pensar eso, pero en un momento nos empezamos a sentir más solos aún, porque nuestros amigos empezaron a generar una nueva familia, nuevos temas de conversación, nuevas situaciones, obviamente con base a lo que pasaba con sus hijos. Y ahí no paró, o sea, fue como toda esta cirugía, bueno, todo esto que mi esposa comentaba, y entonces dijimos, bueno, pues siguiente opción, el tema in vitro. Ahí nos llegó a las manos un libro de otros pastores mexicanos que decía, ¿qué esperar cuando no estoy esperando? Algo así era el nombre de su libro. Y yo lo leí todo, pero yo no fui consciente que el milagro que Dios le dio a esos esposos había sido por in vitro. O sea, como que yo lo leí y esa parte no quedó en mi cerebro. Y dije, bueno, al final Dios le cumplió y ahí nombran a todas las mujeres de la Biblia que Dios les había dado una promesa y que a todas les respondió. Y dije, bueno, llegará el momento en el que Dios me dará esa respuesta. Me acuerdo que mucha gente empezó a tener sueños con nosotros. Mechitas, Dios le dio una visión, dijo, yo veo que hay como un tubo entre una luz blanca y llega un bebé. Y mi mamá empezó como a orar, como pues obviamente las mamás se comen todo el dolor de verla a uno, la mamá de mi esposo también, así otra mamá, ella iba con nosotros, ella fue con nosotros a orar, conoció a mis tíos, todo. Y ella decía, yo ya no sé qué más decirle a ella, o sea, yo solo la voy a llorar por las malas noticias, pero ya no sé qué decirle. Dios, ¿será que tú sí le vas a dar a ella hijos? Y ella veía como que venía así como una, ¿cómo se llama el ave que trae los bebés? Cigüeña, pero muy lejos, pero ya. Pero la cigüeña es mentira, ¿no? O sea, eso no existe. Pero en su mente fue como que Dios le dijo, viene, pero viene lejos. Entonces ella me dijo como, o sea, ella no me quiso decir nada, pero pasaban los años, yo tenía 28 años y los años cuentan y cuentan y cada vez suman. Y pues ya bueno, pasó la cirugía, pasaron cosas, no, el doctor dijo lo que se espera es que queden embarazados, no pasó. Y es cuando viene mi esposo y dice, bueno, entonces el doctor dice, yo ya no tengo nada más que hacer por ti. Yo ya hice todo lo que podía hacer hasta ahora, no funcionó, te recomiendo que vayas a donde tal doctor. Entonces yo dije,
Y en ese tiempo, el tío, muy conectado, me dijo, ay, Daria, yo vi un programa de Pepito Pérez, que es un periodista, y él quedó embarazado cambiando la alimentación. Entonces dijo, ¿por qué no va donde ese doctor? Y No. ese era el mismo que me recomendaba. Y es un cuento, porque cuando uno le dicen, venga, eso es efectivo, tómese esto. Recuerdo que fuimos al Amazonas y entonces pues allá todos son plantas naturales, medicinales. Entonces nos dijeron, vaya donde ese man, porque ese man produce una planta que usted si se la toma, usted al otro día ya está embarazado. Y es muy chistoso porque uno en el desespero, obviamente sin caer como en vainas de brujería ni nada, porque sí, a veces uno dice como, uy Dios, o sea, también dame temor por eso y fuimos pasábamos por la oración, pero es como tomémonos todo lo que nos digan. Sí, O sea, le decían, ¿cómo huevo con ruda? sí, hágale. Sí, o sea, lo que me diga. No era huevo con ruda, era ruda con huevo. Bueno, hágale otra vez. O sea, uno se comía en la forma que decían en las dosis y ya decíamos como, ya hicimos todo y uno escucha por todo lado y es como, bueno, esta es la opción, ahora esta es la opción, ahora esta es. Y no pasaba. Y entonces ya como que Dios nos dio como el tiempo. En ese momento yo estuve en un proceso en el que fui muy juiciosa en cambiar la dieta, mi esposo también, estábamos tomando jugos verdes, full ejercicio, como que digamos que también uno tiene que prepararse para la bendición integralmente. O sea, no es solo como, ay sí, Dios dámela. Pero pues digamos que por detrás yo tenía un desorden hormonal, entonces eso hacía que cualquier cosa que yo comiera me subiera mucho de peso. Yo bajé como 10 kilos, John también estuvo como apoyándome en el proceso y ahí encontramos a este doctor. Él empezó como, bueno, China, pues ustedes están jóvenes, hicimos clic con él, o sea, a John también le gustó, dijo, pues esperemos, ustedes están jóvenes, tranquila, esperemos, y empezaron a hacer como tratamientos no muy invasivos, sino a mí me tocaba andar con una nevera, con inyecciones, entonces eran hormonas, me tenía que poner en la panza hormonas, y obviamente él decía, tú no te has dado cuenta que tú eres más irritable, que tú eres más brava, que yo, ay, por fin alguien me entiende. Por fin alguien me entiende. Porque uno decía, es que de repente uno tiene los picos emocionales así, y él decía, pues tu progesterona está por el piso y la testosterona, que es la del hombre, la tienes súper disparada. Entonces me decía, por eso es que tus ciclos no son regulares, por eso es que no sabemos con certeza si hay o no ovulación. Entonces, ¿qué pasaban? Entraban esas inyecciones a mi cuerpo y tenían que mirar, bueno, nos decía cómo va creciendo el huevito, porque lo miraban por ecografía cada 2 días y dicen, tal día haga la tarea. Bueno, no sé, con la expectativa, con el ánimo, como no, nada. O sea, pasaron como 2 años. Sí, y básicamente, pues con base al primer diagnóstico, a lo que nos decía el primer médico es que las trompas de mi esposa no bajaba el óvulo, ni subía el esperma, es decir, nunca iba a hacer una fecundación. Como si estuviera el conducto cerrado. Exactamente, estaba como cerrado. Los habían lavado, pero lo que nos decían era que esto tiene unos vellitos que conducen y como que generan el movimiento de las células, como que esos vellitos ya no funcionaban. Dicen, no sabemos si están vivos o no, porque lo que explicaron después de la operación es que sí estaban selladas y el doctor dijo, posiblemente ya cuando el niño tuvo una infección, nunca la trataron y eso pues la selló todos estos años y hasta ahorita es que se vienen a dar cuenta pues por la búsqueda que tienen. Ahí también me salió algo en el útero. Sí, o sea, era de sí. verdad, yo podría decir Sí, las paredes del útero que también estaban gruesas. O sea, definitivamente no había forma en que se comunicaran. O sea, no había forma de fecundarse. Entonces, en ese proceso que contaba Ayes de hacerlo de forma menos invasiva, pues dijimos, pues es que si nunca se van a comunicar las células, nunca va a pasar nada. Y dijimos, nada, pues doctor, vamos ya por in vitro, que es coger directamente de las trompas las células de mi esposa y unirlas en laboratorio con la esperma. Entonces empezamos en el proceso con todas las implicaciones técnicas, económicas y de salud que es hacer este proceso. No era sacarlos de las trompas, era de mis ovarios. Ah, bueno, los ovarios, perdón. Es que nosotros no tenemos sí, sino que los que vean y digan como... Bueno, sí, de pronto el médico está viendo esos temas. Como yo, puede desconectarse por eso. Pero entonces ahí ya el doctor dijo, ¿cómo no? Si ya subamos de nivel, porque
digamos que el siguiente paso para una pareja es inseminación, que lo que hacen es juntan las células de los dos y las ponen en la barriga, pero digamos que esperan a que la mujer tenga el ciclo de ovulación y le ponen el esperma del papá. En mi caso, como no sabíamos si los conductos funcionaban, era sí o sí, vayámonos a la fija por in vitro. Pese a través el montón de hormonas, la pasta de la mañana a las 8 horas, que si me puse bien la inyección, todo. Y después dijeron, no, ya, está lista. Se ven 7 huevitos, 7 ositos se llaman técnicamente. Vamos a sala de cirugía, me sedan, me pinchan intravaginal, atraviesan y entran a mis ovarios y punzan como con una jeringa, absorben los huevitos y John tiene que ir a entregar también su parte en laboratorio, entonces buscan el mejor esperma de él, mi mejor óvulo y lo fecundan. Primera escena de mi in vitro, me levanto yo después de la sedación, pasa el antiguo médico que me ha dicho que me iba a arrancar las trompas, no sé qué, yo, ¿qué sé qué? Y seguido a eso pasa la doctora del laboratorio y el doctor con una cara de tragedia terrible. No, yo los vi, o sea, ellos no habían hablado y yo ya estaba llorando. Entonces yo como, ¿qué pasó? No, pues que se veían 7 y salieron 0. Yo, ¿what? O sea, extrajeron, hicieron la aspiración, en la ecografía día anterior se veían 7. No, 5 minutos antes. Ah, ok, se vieron antes, claro, eso es en vivo. Bueno, después de ver esas 2 células, que eso fue ya a principios como mediados de febrero, por esa fecha pasó algo particular y fue que Dios nos mostró en un sueño algo muy chévere. Y era que estaba el padre y me decía, como no te preocupes, porque dentro de poco vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Andrés, que significa que ha sido un hijo muy deseado. Cuando pasó eso, digamos que algo empezó a pasar en nuestros corazones, decidimos poner el tema médico al lado, poner delante de Dios como todas esas angustias, todas esas preocupaciones, y decirle, Señor, esto ya es un tema tuyo, aquí no hay médicos, aquí no hay ciencia que valga, aquí es tu poder, aquí es tu mano. Por ese tiempo tuve una cita con mi líder y me puso a leer un libro muy chévere que se llama La Cuarta Dimensión de John Guicho. Y también trabajé unos temas como de temas de ocultismo que Dios me pudo revelar en ese tiempo, de que mis papás me llevaban a otras iglesias raras y eso. Pero lo tremendo de este libro fue que me inspiró mucho a coger esas promesas y empezar a trabajarlas de una manera diferente. Y Dios nos habló que cogiéramos todas esas promesas que veníamos atesorando por tantos años, como estas. Hay una, esta es de mayo del 2017. Y empezamos a colocar estas promesas en el cuarto, en lo que sería el cuarto del bebé. Las pegamos todas en un cuarto, las pegamos todas. Y yo le decía a mi esposa, cada vez que vengamos a orar, vamos a orar las promesas que Dios nos haga. O sea, vamos a clamar, pero vamos a decirle, Señor, tú prometiste esto, y yo declaro y bendecimos y declaramos esto sobre nuestra familia. Y empezamos así. Y esto hizo algo en nuestro corazón increíble, empezó a llevar nuestra fe a otro nivel. Para ese tiempo yo también me acerqué a mi líder y dijo, no remen más este tema solos, trabájenlo con nosotros. Nos dieron la oportunidad de conocer también a unos pastores en Montería, que Dios les dio la oportunidad de ser papás por medio del in vitro, y ellos nos escucharon, les pudimos hacer muchas preguntas, pudimos aclarar muchas dudas. Cuando ella me conoció me dijo, yo estaba orando por ti y Dios me trajo a la mente que hay un tema de San Gregorio detrás. Nosotros ya vamos por el tema de la maldición de los Roa, nosotros ya hemos pedido perdón como por los pecados de los antepasados. Ya uno había hecho como procesos con Dios puntuales de, en algún momento no había valorado ser niña porque en mi casa anhelaban tener un varón, entonces como que acepté mi rol como mujer. Y fue empezar, o sea, yo ya en el pasado había sanado muchas cosas, pero darnos cuenta que el enemigo se pegaba de cualquier cosita, porque esos niños son niños con llamado, o sea, son niños que tienen un propósito muy grande y el enemigo no quiere que nazcan. Entonces yo ya había pedido perdón porque yo ya sabía que la abuelita había estado metida en algo de eso, pero ella me dijo, háblate bien con tu mamá, pregúntale. Y yo, mami, ¿qué más ha pasado en este tema? Mira que la pastora me dijo esto. Dice, ay, pues cuando tu papá le dio un tema mental, yo enterré una botellita en la casa de tu tía Carmen y la enterré un martes a las 3. Y yo,
yo iba a despertar en el pecado de mis papás. Y fue como cerrar eso con la sangre de Cristo. Lo que yo les hablaba de la iglesia, la que les llevaba, le hacían unos rezos y rompimos en lo espiritual eso que había que romper. En algún momento los pastores dijeron, ella tiene una herida en su corazón por el tema de los bebés hacia ti, háblenlo los dos y ciérrenlo. Entonces yo me acuerdo que yo le dije a John, es que tú algún día hiciste este apunte. Y él me dijo como, nunca fue mi corazón, perdóname, nos pudimos perdonar y sanar. Y digamos que en ese momento hubo una sanidad como emocional, espiritual, y no se puede hacer nada porque estábamos en pandemia. Entonces el doctor dijo, natural, póngase otra vez las hormonas, esperemos a ver qué pasa. Nada, ciclos hasta julio. Yo le dije a John en julio, no amor, ya, démonos un break, no quiero más, cerremos el tema un tiempo, y porque uno como mujer se desgasta mucho. Entonces dijimos, no, yo me fui relajada, trabajé normal, acá yo no estaba de chef aprendiendo en pandemia a cocinar. Sí, estábamos en otro modo de la vida, realmente estábamos en otra situación, en pandemia todo el mundo guardado, y estábamos como con un tema con Dios diferente. O sea, olvidaron todo y fue como un renovar. Total, y obviamente todos los días levantarnos a orar con las promesas de Dios, y esas promesas nos tenían en otro momento, como que conectados, ver las promesas pegadas en nuestro cuarto, de todas una por una, de las que le dio Dios a ella, de las que me dio a mí, y verlas de manera tan palpable, era como ver el milagro casi en la mano. Pero decimos, Dios, es tu tiempo, si va a tomar otros 10 años, Señor, vamos delante de ti. Y sucedió. Y una amiga me decía, ya te has visualizado embarazada, y yo, la verdad es que nunca. O sea, uno dice como, pues me han dicho no, entonces dijo, imagínate cómo te crece tu panza. Y una de las promesas que me dio mi hermana el año anterior estaba en Génesis 2:27 y decía, ella es fértil gracias al Dios Todopoderoso que la sostiene, y dice y la bendice con las bendiciones de los pechos y del seno materno. O sea, era una bendición muy de fertilidad y era algo muy real, y decía, Dayana es fértil porque Dios lo dice, no porque la ciencia lo dice. Entonces yo empecé a hablarle a mi cerebro como, y los pastores nos dijeron, crean como niños. O sea, cuando tú le dices a un niño, te voy a comprar algo, el niño no empieza, y mi papá no tiene trabajo, ¿cómo me lo va a conseguir? Y le van a dar permiso de salir temprano. No, él sabe que le van a cumplir, punto. Entonces, trabajen en su fe. En ese tiempo nos pasaron muchas cosas. Robaron a mi esposo. No, una cantidad de milagros impresionantes. De un día a otro recuperamos la mercancía, pero mi hermana me decía, así como tuviste fe para creer que ese milagro iba a pasar, y los otros que siguieron sucediendo, dijo, ahora ten fe para creer en tu milagro de ser mamá. Y pasó que en octubre fuimos a viajar, a visitar a mi abuela por allá en el llano. Y en una mañana que me levanté, me dio que rebote y me vomité el desayuno. Y a mí nunca me da nada. Yo tengo estómago de camionero y yo puedo comer lo que sea y nunca me da nada. Y fue chistoso y nos reímos con mi esposa como será. O sea, como no sé, como la risa que le dio Sara cuando escuchó a Abraham y al ángel del Señor diciendo el próximo año vas a estar embarazada, y Sara se rió por allá al fondo. Fue como una risa así. Y pasó que efectivamente, pues digamos que lo pensamos en un momento, y mi esposa ahí. Lo más loco es que yo en octubre le dije a John, bueno, volvamos otra vez en octubre al médico. Y el doctor me dijo, no, tu cuerpo está perezoso, yo no voy a hacer ninguna inseminación, yo no voy a hacer nada. Pero ya no resbalaba, o sea, era como... yo le decía, Espíritu Santo, linda mi corazón y ayúdame. De hecho, el man antes de ese momento dijo, pues China, tú quieres ser mamá, recibí un óvulo donado. Y yo, o sea, voy a deformar mi cuerpo para cargar el hijo de otra señora y de mi esposo, pero yo nunca voy a saber cómo es un hijo mío. Entonces yo le dije a Dios, tú eres soberano, si esa es la forma de ser papás, pues, pero yo sé que tú me podrías dar una célula, no te pido más, es una sola, y no me interesa saber si mis trompas funcionan ni nada, ponla ahí en mi útero, implántala tú eres el creador, tú hiciste todo. Entonces, después de que pasó eso en octubre, que fue el viaje al llano, mi esposa empezó a preparar cosas. Fue muy chistoso porque estábamos viendo la transmisión virtual y empezó a bajar un pajarito con ramitas en la boca y empezó a hacer el nido. Y Dios me dijo, ustedes también prepárense porque ustedes pronto van a ser papás. Que fue el día que mi esposo contó la historia de que no había sostenido su arepa y su huevo.
Entonces yo dije, ¿cómo será que ya estamos embarazados? Y pues era una posibilidad irrisoria porque en 9 años nunca había pasado. Y bueno, llegamos, el doctor me dijo, bien, en noviembre 18, si te llegó la regla vienes, si no también vienes. Y yo empecé a decirle, yo, ay, déjeme hacer una prueba de embarazo. Y el man como, no, porque se pone a llorar, así drama, porque le sale negativa. Entonces me dijo la primera vez, no. Y después a la segunda insistencia me dijo, hágasela. Y yo fui y me la compré, fue una primera hora, me la hice, alumbraron las 2 rayitas. Y me acordé de un sueño que había tenido una líder que dijo como, tú llamabas a tu doctor y tú le contabas que estabas embarazada, pero tú no lo podías creer. Yo le mandé la foto a Mendoza, Mendoza, mira esta prueba de embarazo, ¿será que es verdad? Y entonces me llama a los 10 minutos y Betsita, te felicito, estás embarazada. Y yo, pero en serio, y dijo, sí, lo que compró no es una prueba de embarazo. Y yo, véngase ya para la clínica y le hago los exámenes de sangre. Y yo comiéndome la noticia, yo no, para John tiene que ser muy lindo porque la ha sufrido mucho todo este tiempo. Entonces le llamé a mi mamá, a Rubén, saltaban todos en un pie. Yo no, por experiencia, porque hasta las 4 sé. Y no, cuando supimos a las 4, Rubén se vino, sacó unos zapatos, sacó la prueba de embarazo y hicimos una sorpresa en la casa de mi mamá en la noche. John abrió una pizza y tenía un platico con los zapatos de bebé que habíamos comprado en Fe hace unos años. Y decía, papito, tus oraciones fueron respondidas. Entonces, no, o sea, no lo podemos creer y ver cómo que Dios lo hizo, sin ayuda de nada. Que Él es soberano y que cuando Él decide hacer algo, Él lo hace. Y acá está la bendición. Acá está ese... Me gustaría que presentaran a Andresito para que la cámara lo pueda coger bien. ¡Mira, un pingüino! ¿Cómo caminan los pingüinos? ¿Cómo hace el pingüino? Viola. Viola. Y efectivamente pues quedamos embarazados. Fueron 9 meses increíbles de amar a ese bebé, de orar, de darle gracias a Dios por esa bendición, haber cumplido su promesa de manera tan real, tan tangible. Fueron 9 meses de acariciar la pancita, de verdad empezar a pensar tanto. Y en medio de las visitas que los primeros 3 meses nosotros les preguntábamos al doctor, pero díganos qué pasó. O sea, hicimos cirugías, intervenimos médicamente, hicimos in vitro y nada funcionó. Usted explíquenos desde su parte científica qué fue lo que pasó. Y él decía, o sea, si yo me siento a explicarles qué pasó, no tendría palabras porque no sabría qué pasa. Pero haciendo hipótesis médicas, yo diría que tantas cirugías que les hicieron, podría pensar que eso les reactivó las trompas para que volvieran a funcionar. Y en ese momento se me vino una palabra de Dios que dice, todo ayuda para bien para los que aman al Señor. Y yo pensaba como todos estos años han servido para bien para poder gozar de este milagro tan increíble que Dios trajo a nuestra vida. Y para rematar, en este momento estás embarazada nuevamente, ¿no? Otro milagro, médicamente no da. Y lo que decimos ya son 2 milagros, porque en el primero dijimos como, bueno, Dios, pero ya el segundo Dios es como, o sea, la bendición viene completa y Dios no se limita para dar de verdad ese poder, de ese amor, de derramar esas bendiciones que nos ha traído en nuestra vida. Y sí, estamos esperando, ya tenemos 15 semanas, todavía no sabemos qué es, pero lo que venga de parte de Dios es un regalo, es un don. Y el mensaje que queremos darles es como nunca duden. Hay momentos en la vida donde las pruebas nos abruman y sentimos que nunca vamos a salir, que la prueba va a ser eterna. Y muchas veces estamos a nada de que amanezca y podemos haber botado la toalla. En octubre, cuando el doctor me dijo, no más, yo me puse a llorar en el carro y dije, ay, otra vez más de lo mismo, no sé qué. Y yo empecé a orarle y Dios me hizo unas preguntas a mi mente muy reales y me dijo, entonces si un doctor no dice que tú estás en condiciones, tú no puedes creer que yo te pueda hacer el milagro. Y yo le dije, perdóname porque he puesto mi confianza en cisternas rotas. O sea, en verdad, no es por la opinión médica, en verdad no es por nada diferente a lo que tú mismo puedas hacer.
Entonces, no se cansen, no sientan que la prueba va a ser eterna. Cuando Dios dice redimirnos, Él nos redime y nos saca hasta el otro lado. Una de las promesas decía como tus hijos e hijas serán traídos en sus brazos y tú no sabrás de dónde salieron. Y literal así ha sido. Y hay muchas promesas. Yo armé como un libro con el que oro. Habían muchos milagros acerca del poder de la palabra, de cómo en nuestra palabra está la vida o la muerte, pero también cómo Dios a las mujeres hebreas las hacía más fuertes y más poder, más resistentes que las egipcias para engendrar hijos. Entonces eso fue lo que yo creí todo mi tiempo de gestación y creo que Dios borró la maldición que había sobre los Roa. Creo que Dios es un Dios que hoy en la actualidad sigue haciendo sus obras poderosas y Él sabía que con o sin bebés lo íbamos a amar, le íbamos a servir y contaba con nosotros. Es uno de nuestros mayores enseñanzas. Y aún cuando la noche parece ser la más oscura, la más tenue, es cuando ya no hay más oscuridad, porque Dios me decía en esos tiempos como ya viene la luz, ya viene el amanecer, y fue ese amanecer, y en medio de esos 9 meses se me venía muchas veces la palabra cuando dicen que bueno, Dios no ha perdido su poder, Dios no se ha debilitado, Dios iba a cumplir la promesa y fue increíble porque fue callar al enemigo, fue callar los que se burlaban de nosotros, fue decir es un Dios vivo, es un Dios real, vean aquí a nuestro Dios, vean que Dios hizo el milagro, o sea, el Dios del que hablamos es real y véanlo acá. Y que Dios se pudiera llevar esa gloria también fue increíble en ese tiempo y pues hoy poder testificar que después de 10 años de matrimonio tenemos nuestro bebé 1 año y medio y no hemos completado y ya viene el segundo bebé. Entonces Dios no se queda con nada y cuando Dios decide hacer algo con nuestras vidas lo va a hacer. Puede que tome un tiempo, puede que nos desesperemos por el camino, pero al final Dios siempre va a tomar el control si nosotros decidimos entregarle nuestro corazón. Dios es bueno y Dios los ama mucho y honra su fe. Esa fe que, como dijo John, hay veces estaba como una antorcha, pero hay veces también está tan disminuida. Pero el Señor nos pide que tengamos fe como un pequeño grano de mostaza y es lo que Él necesita para poder actuar. A ustedes muchas gracias por habernos abierto las puertas de su casa, habernos permitido estar aquí. Yo sé que este testimonio va a fortalecer la vida de muchas personas y sé que ese bebé que viene en camino o esa bebé que viene en camino va a ser de bendición para ustedes y te queda uno porque son 3. Sí, señor, estamos aquí dialogando para convencerla. La etapa de ser mamá. Orando, Dios tiene la última palabra igual. Entonces, no, muy felices. A ti, Iván, muchas gracias por el espacio, por permitirnos compartir esto con tu iglesia y esperamos que sea de bendición para todas las personas que en un momento de fe han desfallecido y que han creído que Dios no lo va a hacer. La promesa de Dios es real. Dios no se queda con nada y va a hacerlo. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga. Si les gustó este testimonio, denle like y por favor compártalo. Yo sé que hay una persona que necesita escuchar lo que el Señor puede hacer en su vida. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.